Dios les bendiga, hermanos, queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor les guarde, les proteja. Y qué bendición estar hoy para hablar sobre la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia en Colosenses capítulo 1 y hoy vamos a estar en los versículos 15 al 23. Escuché al pastor Charles Stanley decir: si cada cristiano supiera quién es Cristo, viviría de forma diferente. Nuestro estudio de hoy pudiéramos intitularlo Jesucristo es. Esta porción que vamos a ver hasta el verso 23 tiene el verbo es no sé cuántas veces, no las conté, pero es la palabra más repetida en esta porción. Otra característica es que en ninguna otra parte de la Biblia encontrará tantas veces la palabra todo, todas, todos. Cuando hablamos de todo, todas, todos, hablamos de absolutos, de cosas que son absolutas. Por ejemplo, si decimos todas las sillas, ninguna se quedó por fuera. Si decimos todos los hermanos, ninguno se quedó por fuera. Si decimos todos los días, ninguno queda por fuera. Bueno, hoy vamos a hablar de todos y de todas, vamos a hablar de absolutos celestiales. El texto empieza diciendo: y Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, así como también las que hay en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que también en esto, para que en todo tenga la preeminencia. Eso fue porque al Padre le agradó que en Cristo habitase toda plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo, una vez más, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre Celestial. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho apóstol. Te ruego, Padre Celestial, que tu misericordia esté conmigo esta mañana para poder exponer tu palabra conforme a tu corazón. Amén. Difícil es en 30 minutos resumir o explicar semejante cantidad de verdades de Dios, principios absolutos, doctrina pura. ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible,
tenemos que remontarnos al principio de los tiempos y darnos cuenta que allá, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y aunque solamente menciona la palabra Dios, conforme avancemos en el texto, veremos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estaban presentes en la creación. Y Jesucristo, siendo Dios en su eternidad y en su ámbito espiritual, decidió encarnarse. Y decidió encarnarse tiene una importancia tremenda para nosotros, porque sin la encarnación de Cristo nosotros no podríamos ser salvos. Y cuando dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, dice que Cristo tomó forma de hombre, y estando en esa forma de hombre fue 100% hombre y 100% Dios. Y un misterio que aún veremos es que Cristo tomó su cuerpo humano y es para la eternidad, porque en el cielo usted verá a Cristo tal cual Él caminó aquí en la tierra. Él fue llevado al cielo en su cuerpo glorificado, y dice la Escritura que ahora está sentado a la diestra del Padre, de modo que, como está escrito, le veremos tal cual es. Un adelanto de ello está en Apocalipsis capítulo 1, cuando Cristo se presenta al apóstol Juan, y Juan puede verlo y hace una descripción de Jesucristo. Ese es el que nosotros veremos allá en el cielo. Él es la imagen del Dios invisible, pero también dice que es el primogénito de toda creación. Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, y Jesucristo es el primogénito de toda creación. Primogénito aquí no significa el primero que fue engendrado, no, porque Jesucristo es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Aquí lo que da a entender el apóstol Pablo es un concepto de supremacía. Jesucristo es supremo. Normalmente cuando se hablaba del primogénito en la antigüedad, se hablaba de que el primer hijo tenía la preeminencia en todo. Por ejemplo, en la herencia no se repartía, si había dos hijos, no se repartía a partes iguales 50-50, sino que se repartía 33, 33 y 33%. Y al hijo mayor, al morir su padre, le daban el 33% que era de su padre, el suyo propio, y a su hermano menor le daban el 33%, de modo que él tenía el doble de lo que tenía el menor. ¿Por qué? Porque era supuestamente el patriarca de la familia, él que mandaba en la familia. Pues así es como dice el primogénito de toda creación. La idea que da aquí es que Jesucristo es el que gobierna el universo y es el amo de toda la creación. Y esto, hermanos, tiene una importancia vital. Si usted y yo creemos que Jesucristo es el amo de toda la creación, podemos ya haber resuelto la mayoría de nuestros temores. Porque la mayoría de nuestros temores se fundan en que si Dios hará algo por nosotros en medio de las situaciones difíciles. Es que si Dios está en control de esto, o esto es algo que Dios no está en control. Algunos hoy en día piensan, ¿y qué pasa con la situación actual mundial? Quiero decirle que Jesucristo nunca ha perdido el control. Y que esta situación mundial, que para nosotros es tremenda, ha sido repetida en la historia antes varias veces, incluso con resultados más abrumadores, y Jesucristo nunca ha perdido el control. Si usted lee Mateo capítulo 24, verá que viene un tiempo todavía peor, donde habrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y muchísimas cosas más. Desde siempre han existido, pero Cristo nunca ha perdido el control, porque todo encaja en el plan perfecto de Dios. Y si usted es un asiduo lector de la Biblia, sabrá que para el final de los tiempos las cosas se pondrán más difíciles, pero que ya está profetizado, porque todo encaja
en el plan perfecto de Dios. Jesucristo es el primogénito de toda creación. El verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Note que no dice que fueron creadas todas las cosas y que Cristo estaba presente. Dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, en Él. Hoy vamos a estudiar un misterio que tal vez usted no ha escuchado antes, pero que es un misterio profundo, pero verdadero. Y es que cada parte de este mundo y del mundo que usted y yo no vemos fue creado en Cristo. Note cómo explica el apóstol Pablo. Fueron creadas en Él todas las cosas, las visibles y las invisibles. En este mundo hay muchas cosas que nos gustaría ver. Hace un rato hablaba con Angie de que ella viaja a algunos países y ve cosas. Bueno, no precisamente de eso hablábamos, pero ella va a otros países y ve cosas que usted y yo no vemos. Edificios. Me contó alguien que fue a Los Ángeles que hay un edificio que tiene un tobogán alrededor, un tobogán de vidrio. Y usted se manda desde el piso 18 y empieza a dar vueltas y cae en el piso 1. ¿Cuántos quieren hacer eso? Yo no. Sí, ok. Tenemos un candidato, da vueltas y cae. Aquí una vez intentaron hacer un ascensor de vidrio en el Instituto Nacional de Seguros. Y después dijeron, mejor no, porque cuando usted va subiendo lo único que ve son techos alumbrados y eso no es muy turístico. Y es verdad, pero allá en Los Ángeles. ¿Y qué tal la Torre Eiffel? ¿Verdad? Y todas esas cosas lindas que hay en el mundo que usted quisiera ver. Déjeme decirle, el mundo invisible es todavía mayor. Hay infinidad de cosas que usted y yo ni tenemos idea que ocurren en el mundo invisible, que son del mundo invisible. Me decía mi hijo Brandon que él leyó un libro de Stephen Hopkins acerca de los hoyos negros. Ellos tienen alguna idea, todo teórico, de los hoyos negros que hay en el espacio. Todo es teórico. Nadie se ha acercado a un hoyo negro, y si se acercara, según la teoría de ellos, se lo chupa y ya lo va a dejar quién sabe dónde. Pura teoría. Sin embargo, en Cristo eso no es teoría, eso es materia conocida y es su creación. ¿Puede verlo? Cristo creó, en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. ¿Puede usted entender la magnitud de lo que estamos hablando? Que Cristo es Señor de lo que vemos, y ya eso sería decir mucho. Pero aún más, Él es Señor de todo lo que usted y yo no vemos y no conocemos y ni nos imaginamos. Lo invisible. Y note que también nos habla de una jerarquía espiritual. Dice que también en Cristo fueron creados tronos, dominios, principados, potestades. Conocemos los que están en el mundo, ¿verdad? Conocemos que la reina Isabel tiene un trono, que el rey Felipe tiene un trono, que hay principados como el Principado de Mónaco, que hay dominios como Venezuela, donde un presidente ilegal domina el país, y hay potestades como las potencias mundiales China y Estados Unidos. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es lo conocido que no conocemos. Tanto no lo conocemos que ahora hay una serie en internet que se llama La Corona. Para todos los que quieran chepear cómo viven los reyes, posiblemente ahí van a enseñar algunas cosas de esas. No tenemos ni idea. Pero ¿qué le parece? Más allá del mundo visible, en el mundo invisible, según la Escritura, hay también tronos, dominios, principados, potestades. Efesios en el capítulo 6, verso 12, describe la parte espiritual satánica. Pero no crea usted que siempre fue así. Sepa que antes de que Satanás cayera, tenía un trono en el cielo.
Y así como Satanás tenía un trono, no sabemos, pero aquí dice tronos, en plural. También dice dominios, también dice principados, en plural. Y todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. ¿Ve? No fue que después de que Satanás cayó, un día se le ocurrió y dice, ok, ya que estamos todos aquí en la tierra y nos echaron del cielo, organicémonos. Yo soy el mandamás y usted va para un trono y usted va para otro trono y aquí un principado y por allá un demonio. Y un demonillo levantó la mano y dice, deme pelota, yo quiero ser potestad. Ok, usted potestad a partir de hoy. No, no fue así. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Luego Satanás cayó con 2/3 partes de los ángeles y esos tronos y esos dominios y esos principados que eran de la luz pasaron a las tinieblas. Pero aún en el cielo hay tronos. Si usted lee el libro de Apocalipsis, verá que delante del trono del Padre Celestial hay 24 tronos. ¡Qué tremendo! Y también tenemos en el cielo muchísima gente, arcángeles, ángeles, serafines, querubines. Tenemos gente que no conocemos allá en el cielo, que ni nos imaginamos, pero allá están. Y todo eso, lo terrenal, el trono de la reina Isabel, el trono del rey Felipe, las potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Es decir, hermanos amados, el dominio de Cristo es absoluto. Él es amo y señor de lo invisible y de lo visible. Cuando usted entiende esto, se acaban sus temores. Hace unos días hablaba con el pastor Víctor Callen de la Iglesia Bíblica de Paquera. Él estuvo muchos días en cuidados intensivos con un tubo en la tráquea, y también nuestro hermano Justo. Y hablábamos en estos términos. Yo quiero decirle cómo es que debe ver la vida un cristiano. ¿Cómo debe ver el COVID un cristiano? Si la misericordia de Dios me lleva, gloria sea su nombre. Y si la misericordia de Dios me deja, gloria sea su nombre. Pero Él está en total, absoluto y perfecto control. Y mi vida sirve al propósito de Dios, aunque pase por sufrimientos, aunque pase por valles de lágrimas, aunque esté sufriendo, todo es parte de un plan perfecto en el que yo encajo y tengo la gracia de Dios de poder estar incluido en el plan de Dios que es perfecto y su misericordia es conmigo. Así es como un cristiano debe ver el COVID. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sigamos leyendo nuestro texto de hoy, verso 17. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Subraye la palabra subsisten. Este misterio se pone todavía más profundo. Ayer me decía un hermano, voy a tener que venir mañana para ver si entiendo con la segunda parte entiendo el mensaje. Ayer predicamos este mismo mensaje. Subsisten. ¿Qué significa subsistir? Alguien haga el ejercicio conmigo, no importa, como usted tiene mascarilla, no se preocupe. ¿Qué es subsistencia? ¿Qué es subsistir? Vivir, estar vigentes, existir. Subsistir es por medio de algo yo existo. ¿Cuál es un medio de subsistencia? La comida. Bendito sea Dios por la comida, ¿verdad que sí? Amén. Si a alguien le falta comida, avísenos. Tenemos unos diariecitos que le podemos ayudar y los tenemos reservados para los hermanos de esta iglesia. A veces damos para otras cosas, pero como son poquitos, vea, un medio de subsistencia es el agua. Puede ser que usted no tenga comida, pero en 2 días en el desierto, si usted tiene agua, usted subsiste. Subsistencia significa el medio para existir. Pues note lo que dice aquí. Cristo es antes de todas las cosas. O sea, Él no fue creado. Él es antes de todo. Él es Dios.
desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero agrega, y todas las cosas en Él subsisten. Le acabo de hablar de que son las cosas espirituales y las físicas que vemos. Ayer, mientras estaba estudiando el texto, cuando hice el videíto que mandé para invitar al culto, estaba contemplando, ahí en el videíto sale un palito de naranja de limones que nos obsequiaron Jerlin y Rafa, y queda muy bonito ahí en el jardín. Lo estaba mirando y leyendo este versículo, y vino a mi corazón esto: ese palito de naranja, mi perrita y yo existimos por Jesucristo. ¿Puede verlo aquí? No lo inventé. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, ¿cuál se quedó por fuera? Ninguna. Todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. El medio de subsistencia para este mundo, el medio para que este mundo exista y siga funcionando, se llama Jesucristo. Es un misterio profundo. También puede ampliarlo leyendo Hebreos 1, del 1 al 6. Ahí está también. Habla de que todas las cosas en Cristo subsisten. Hermano, la vida que usted tiene, la respiración, y como le dije hace un momento, su animalito, sus vegetales, todo lo que hay, la razón por la que existe es Cristo Jesús. Sigamos leyendo el verso 18. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí ya nos explica un poquito más la palabra primogénito, preeminencia. Cristo en todo es el más importante. Cristo en todo es el amo y Señor. Y Él es amo y Señor de la muerte también. Él es amo y Señor de la muerte, y Él es el principio, el primogénito de los muertos. El más importante de todos los que han muerto es Cristo, porque Él resucitó. Todos los demás muertos, si resucitaron como Lázaro, murieron después. Pero Cristo murió y resucitó una sola vez y ya nunca muere. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero aquí dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Imagínese un cuerpo cualquiera. El mío, que es el más bonito. Imagínese un cuerpo cualquiera y usted le corta la cabeza. ¿Qué pasa con ese cuerpo? No tiene vida, no funciona, está muerto. Pues fíjese que, hermanos, hoy en día, tristemente, hay iglesia o iglesias en cuyo centro Cristo no es la cabeza. Y tenemos gente tratando de parecerse al mundo, tratando de hacer que el culto sea muy emocionante, muy llamativo, para que la gente venga al culto, porque el evangelio no es suficiente. Yo bendigo a Dios por cada uno de ustedes que está aquí, porque si usted está aquí es porque para usted el evangelio es suficiente. Porque no tenemos aquí juegos de luces, ni grandes eventos, ni tenemos cosas muy atractivas, ni los mejores sillones del país para que usted se sienta cómodo. No tenemos nada de eso. Somos una iglesia muy sencilla. Si usted está aquí es porque usted ha nacido de nuevo y la salvación es suficiente para usted. Hermanos amados, pero desafortunadamente hoy en día en muchas iglesias no es lo mismo. Cristo no es suficiente y Cristo no es la cabeza. ¿Sabe qué significa que Cristo es la cabeza? Mi cabeza le dice a mi mano que se mueva. Cuando yo toco guitarra, aquí hay una ruta cerebral que hace movimientos en el diapasón. Cuando yo estoy hablando, mi cerebro le está diciendo a mi boca qué articular para decir.
Él elige qué decir y le dice a mi boca cómo hacer y a mi garganta. El cerebro le dice a mis ojos hacia dónde mirar, hacia dónde caminar a mis pies. El cerebro gobierna todo, mi cabeza gobierna todo. Y esto Pablo lo dice porque ya nos explicó que Jesucristo es el amo de lo invisible y de lo visible, de los tronos, de los dominios, de las potestades, de todo. Y él dice, pero también de la iglesia. ¿Qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? Que Cristo dice qué es lo que hace la iglesia y no los hombres, no las personas, sino que Él es el que marca el rumbo, Él es el que mueve las cosas y aún más, hermano, Él es el que da crecimiento y Él es el que sostiene la iglesia. Todas las cosas en Él subsisten, también la iglesia. Lea conmigo el verso 19. Todo esto sucede por una razón, porque al Padre agradó que habitase en Cristo toda plenitud. Es una decisión del Padre. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Otra vez el todo, ¿verdad? Todas las cosas. ¿Y cuáles cosas quiere reconciliar Dios consigo? Las que están en la tierra como las que están en los cielos. Note que la tierra está en singular y los cielos están en plural. Dice, todas las cosas, así las que están en la tierra, también como las que están en los cielos, y eso mediante la sangre de su cruz. Y es que Dios creó el mundo perfecto, y al ser humano perfecto, sin enfermedades, sin dolor, salvo, espiritualmente vivo, y el hombre cometió un pecado y se apartó de Dios. Algunos piensan que el pecado de Adán fue comer un fruto que le ofreció la esposa. ¿Sabe que eso es una ingratitud? Porque Adán no tenía muchas oportunidades. La esposa le estaba dando de comer. Él tenía una oportunidad. ¿Sabe cuál era? Obedecer a Dios. El pecado de Adán no fue hacerle caso a su esposa. El pecado de Adán no fue comer una fruta. El pecado de Adán es la desobediencia. Si él hubiera sido obediente a Dios, no come la fruta. Y es que Dios siempre reserva algo para probar tu obediencia. Llegué a una parte del sermón que no quería llegar, pero llegué. Así es de que escuche con atención. En el huerto del Edén, Dios podía no poner el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no? ¿Usted está conmigo? Dios podría haber creado todo el huerto del Edén y no poner el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué lo puso? Porque no sería un Dios justo si no le da la oportunidad al hombre de demostrar su obediencia, si no tenía la ocasión de desobedecer. Y seríamos como robotitos, nada más haciendo lo que Dios dice porque Él lo dice, pero no tenemos opción. En el cielo, a pesar de que es el cielo, Satanás y sus ángeles tuvieron la opción de desobedecer y de rebelarse, y lo hicieron. Siempre Dios le va a dar la oportunidad al hombre de mostrar su obediencia. Algunos sufren mucho con el diezmo. ¿Sabe qué es el diezmo? Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De alguna manera son similares. ¿En qué? En que está ahí, no para financiar la iglesia, sino para ver tu obediencia. Porque Dios podría, cuando te da ganancias por 100,000 colones, decir, ok, 100,000 le rebajo 10, ni cuenta se va a dar, en lugar de 100 le voy a dar 90, y usted estaría feliz con los 90. ¿Quién que no tiene trabajo, le ofrecen un trabajo de 500,000 pesos, y llegado el día de ir a trabajar, el jefe le dice, mire, qué pena, bueno, si quiere lo toma, y si no, pues qué pena, es que hicimos malos cálculos y no son 500, son 450. ¿Usted qué dice? Me voy.
¿Cuántos dicen me voy? No, ninguno se va. Se los rebajaron y no tuvo problema porque usted necesitaba el trabajo. ¿Sabe qué son los diezmos? Dios te da completo. Y el diezmo es para ver tu obediencia, tu corazón. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, Señor. Y algunos me dirán, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Sí, claro. Era la forma en que Dios estaba probando el corazón de los israelitas. ¿Sabe cuál es la forma en que Dios prueba el corazón de los que no somos israelitas? Es todavía más grave. Dice la Escritura, cada uno, según haya prosperado, aparte algo para cada primer día de la semana. Es peor. ¿Por qué? Porque el 10% es poquito. Si Dios a usted lo prosperó mucho, el 10% es nada. Entonces, si Dios a usted lo prosperó mucho, conforme haya prosperado, así debe dar. Hermanos, esto de la cabeza, esto de la obediencia, esto es un principio bíblico. El problema del ser humano por el que se va a condenar es por la desobediencia. Porque el Señor dice, venga, yo lo salvo, y Él va para otro lado. El Señor dice, camine por este lado, y Él va por otro lado. El problema de Adán fue la desobediencia. Dios creó el mundo perfecto, y cuando Adán pecó, esta separación no solamente separó al hombre de la vida, sino que también separó las cosas. ¿Recuerda la naturaleza? No tenía cardos, no tenía espinos, no tenía cosas malas, no había enfermedad, nada de eso existía. Y eso volverá a ser como al principio. Por eso dice aquí que por medio de la sangre de Cristo, Dios quiere reconciliar al mundo, todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Todo será redimido, hermano. Un día viviremos en cielos nuevos y tierra nueva, un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedad, no habrá ninguna preocupación. Y viviremos como Adán vivía en el huerto del Edén. Eso es lo que significa reconciliar, significa que todo eso estaba roto y la misericordia de Dios hará que todo vuelva a estar en su lugar. Bendita sea la misericordia de Dios. Lea conmigo nuevamente el texto. Y por medio de Cristo, el Padre se ha propuesto reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en la tierra, así como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz de Cristo. Y va a hablarnos a nosotros y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, ahora os ha reconciliado. Esta palabra reconciliado es tan linda, hermano. Note que aquí dice que no solamente estábamos perdidos, éramos enemigos en nuestra mente. ¿Conoce usted gente que no conoce a Cristo? ¿Ha visto lo difícil que es para alguien que no conoce a Cristo hablar de Dios y hablar de salvación y de condenación? ¿Y ha visto cómo una y otra vez atacan la Biblia, atacan nuestra fe y muchas veces nos atacan a nosotros mismos? Tengo una sobrina política que puso en Facebook que los cristianos somos una plaga. Cuando usted tiene una plaga, ¿qué es lo que tiene que hacer? Exterminarla. Entonces, en el fondo de su corazón está diciendo, ojalá no existieran los cristianos. Así éramos nosotros cuando no teníamos a Cristo. Tal vez usted diga, no, pastor, yo no pensaba tan así, pero déjeme decirle, el pecado demuestra enemistad con Dios. Ayer el versículo para memorizar decía, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted está pecando, cuando está arrastrándose en la inmundicia, cuando está viviendo una vida lejos de Dios, usted es un enemigo de Dios. Pero Cristo, por medio de su sangre, nos reconcilió. Bendita sea la misericordia de Dios.
Vea el verso 22 y ya vamos terminando. Esa reconciliación fue en su cuerpo de carne. Por medio de la muerte, bendita sea la misericordia de Dios. Gloria a Cristo. Hay un propósito en todo esto. Siempre que usted vea un hay un propósito. Un día, frente al trono del Padre Celestial, Jesucristo se va a presentar con usted y conmigo. Aquí dice, todo esto que ocurrió de la muerte y resurrección de Cristo tiene el propósito de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Un día Jesucristo le va a decir al Padre, Padre, estos son los redimidos. ¿Estará usted ahí? Habrán otros que Él le dirá, Padre, a estos no los conocí, no sé quiénes son. Todo el misterio de la cruz tiene que ver con que Dios quería santificarnos, porque si no fuésemos santos no podríamos ir a la vida eterna. Y nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. No podemos hacer suficientes obras que nos hagan buenos. Ninguno de nosotros es bueno. No podemos hacer suficientes obras para ganarnos la vida eterna. Y peor aún, no podemos permanecer en este mundo sin pecar. ¿Cómo es que entonces seremos presentados delante del Padre Santo sin mancha e irreprensibles? Irreprensible significa no hay nada que reprocharle. El misterio es que no es por sus obras, sino que usted fue bañado con la sangre de Cristo, y cuando el Padre Celestial lo mira a usted, no lo mira a usted con todos sus pecados, sino que mira la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo lo limpia a usted de todo pecado. Y así es como usted se presenta vestido con una vestidura blanca delante del Padre, que es sin mancha, sin arruga y es irreprensible. Todo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Bendito sea el Señor. Y llegando al final, por favor lea conmigo el verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho apóstol. Este texto es tremendo. Explica quiénes son, no explica lo que tienen que hacer. Este texto, cuando dice, si en verdad permanecéis fundados, no está diciendo, permanezcan fundados, pulséenla todo lo que puedan para que lleguen, porque no funciona así, hermano. Usted y yo permaneceremos fundados y firmes en la fe hasta la venida de Cristo, porque hemos nacido de nuevo. El que no nació de nuevo no permanecerá firme y fundado en la fe. Entonces habrá en aquel día dos grupos. Uno que Cristo presentará santo, sin mancha e irreprensible, y esos son los que permanecieron fundados y firmes en la fe, manteniendo la esperanza del evangelio. No lo hicieron porque son más cargas que los que no permanecieron fundados en la fe, sino porque la diferencia la hizo que un día se rindieron a Cristo y le entregaron su vida a Cristo. ¿Sabe, hermano? Es importante predicar esto en la iglesia. ¿Sabe que hay mucha gente que va a la iglesia que no irá al cielo? Jesucristo dijo, procurad entrar por la puerta estrecha, porque es estrecha y es angosta y son muy pocos los que la hallan. Es importante hablar de esto porque mucha gente en la iglesia no son nacidos de nuevo, sino simpatizantes. Les gusta la misa evangélica más que la misa católica. Les gustan las canciones, les gusta cómo habla el pastor porque me duerme menos que el sacerdote. Les gustan los eventos de parejas y de jóvenes y les gusta, pero no le han rendido su vida a Cristo, y eso es lo que hace la diferencia.
Cuando Él dice si en verdad, no está diciendo traten, sino lo que está diciendo es, los que se rindieron a Cristo, su evidencia será que permanecerán fundados y firmes en la fe y manteniendo la esperanza del Evangelio. ¿Ha conocido usted un cristiano así? Que en luchas y en pruebas y en dificultades camina con Dios un día sí y otro también, y pasan 40 años y pasan 50 años, y cuando muere todos dicen fue cristiano desde el primer día y nunca se apartó de Dios porque Cristo era lo que él más amaba. ¿Lo conoce? ¿Conoce a alguien así? Yo conozco gente así. Ahora, ¿es usted gente así? Que cuando usted se vaya alguien dirá, era cristiano, amaba a Cristo, permaneció firme, tuvo tantas oportunidades de apartarse, tuvo tantas luchas, tantas pruebas, tantas dificultades, tantas tentaciones, pero permaneció firme. Este permaneció firme no es porque usted sea muy carga o que yo sea muy carga. Usted permanecerá firme si usted ha nacido de nuevo y nada lo moverá. Pero si no ha nacido de nuevo, cualquier viento se lo llevará. Por eso esta mañana, si usted dice, yo todavía no estoy firme, yo creo que si viene un ventolero me lleva, este es un buen día para entregarle su corazón a Cristo. Pastor, ¿estás predicando evangelismo en la iglesia? Sí, hermano. ¿Sabe cuál sería mi mayor alegría cuando llegue al cielo? Verlo a usted ahí haciendo fila. Y yo vuelvo a ver a mis hermanos en Cristo de la iglesia bíblica y voy a pegar gritos, ¡ay, bendición! ¿Cómo están? Y vamos a hacer un shalom. No, seguramente que allá no tendremos que hacer shalom, pero ¿se imagina qué triste que yo empezara a buscarlo a usted entre la multitud? Porque déjeme decirle que allá mis ojos van a ver perfecto. Entonces lo voy a buscar. Qué tristeza si no lo encuentro. Sería triste para mí, pero yo creo que pasado un rato se me olvida, porque el cielo es muy bonito. Al que no se le va a olvidar es a usted, porque si yo no lo encuentro en la fila, usted estará en el otro lado, en los que van para un lugar que allá abajo se ve como llamas y que hace burbujitas del calor y todo eso. Allá estarás. Necesitas entregarle tu vida a Cristo hoy, no mañana, hoy. De modo que si no tienes en esta mañana seguridad, haz esta oración conmigo. Amado Dios, yo reconozco que soy pecador y reconozco, Señor, que no soy salvo. Te pido, Señor, que me aceptes en tu familia, que perdones mis pecados y que seas mi Señor para el resto de mi vida. Así como gobiernas el mundo, yo quiero que me gobiernes a mí, Señor. Me rindo a ti, haz conmigo lo que quieras, para siempre. Creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios y que murió en la cruz por mis pecados, para siempre. Amén. El apóstol Pablo termina diciendo que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, que está debajo, aquí en singular, debajo del cielo. ¿Sabe qué significa eso? Que nadie tiene excusa, porque toda la creación grita que Jesucristo es el Señor. Y nadie tendrá excusa porque toda la creación dice, toda la creación testifica que Jesucristo es el Señor. Y de aquí en adelante, cada vez que usted vea cualquier ser vivo en la tierra, sabrá que ese ser vivo y usted existen y subsisten por medio de Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bendición poder exponer para ustedes esta mañana la palabra del Señor. Vayan en paz. Salimos primero los últimos, allá por donde está Damaris. Damaris, Dios te bendiga, que te vaya bien. Y Arsenio y Carmen, Dios les bendiga, que les vaya bien. Y Angie y Mauricio, que Dios les bendiga, que les vaya bien. Y así para acá, todos, y Saray y familia al final. Que Dios les bendiga, hermanos, vayan en paz. No se queden haciendo pelota en la puerta o por ahí, para que no salgamos en las noticias.
Que Dios les bendiga.